curso plantea un acercamiento básico a la técnica del violonchelo, cuidando mucho la conciencia corporal para poder construir una técnica sólida desde el comienzo. Te recomiendo nuevamente que cuando termines este curso busques un buen maestro o maestra que esté bien formado y que pueda acompañarte de manera personalizada en tu proceso de aprendizaje. Una de las muchas razones por las cuales elegí hacer este curso fue la cantidad de alumnos que llegaron a tomar clases conmigo habiendo empezado por YouTube. En Argentina, sobre todo en el interior, no tenemos tantos conservatorios o la música clásica no es tan accesible a la gente. Así que es común encontrarse con alumnos que en el afán de aprender buscan tutoriales o videos en YouTube. Como lo hacemos todos cuando queremos aprender a hacer algo por internet. El tema de aprender de manera virtual es que hay que elegir muy bien a qué profesor le vamos a estar depositando nuestra confianza. ¿Por qué? Cuando empezamos a construir nuestra técnica, la primera información que asimilamos es vital, porque es la que nos va a definir el destino de nuestra carrera. Si desde el comienzo nos focalizamos en construir una técnica sólida y saludable, con mucha conciencia corporal y con mucho respeto por nuestro cuerpo, no debemos tener ningún inconveniente en seguir aprendiendo. La finalidad de este curso es tratar de plasmar en 30 videos todas las cosas que fui aprendiendo estos últimos 12 años de tocar el violonchelo, y me pregunté, si tuviera que viajar al pasado a encontrarme con ese Germán niño que empezaba a tocar el cello, ¿qué le diría? Y aquí está el curso. Para aprovechar al máximo este curso, te recomiendo que tengas con vos un cuaderno de observación. ¿Qué es un cuaderno de observación? Es como un diario íntimo, pero en el cual vas anotando diariamente tus progresos, cómo vas sintiendo tu cuerpo y cómo encontrás tu mente y tus pensamientos a la hora de estudiar. La forma en la que pensamos y la relación que tenemos con el instrumento van a determinar nuestros resultados. Así que es muy importante desde el comienzo cuidar tanto el movimiento orgánico del cuerpo como nuestros pensamientos y nuestras emociones a la hora de estudiar. El cuaderno de observación puede ser una herramienta muy útil para tener un seguimiento de nuestro progreso. Además, te recomiendo que te tomes el tiempo de integrar cada uno de los movimientos que vamos a ir viendo en cada video. No es cuestión de que pongas todo el curso y lo hagas en una semana. Podés, si querés, verlo entero para tener la información, pero lo importante es que cada video tiene algún aspecto técnico el cual tenemos que integrar. Una vez que nosotros lo integramos, podemos pasar al siguiente, pero si empezamos a sumar información, no llegamos a asimilar toda. Por eso te pido que tengas paciencia y vayas video a video tratando de integrar esa nueva información, especialmente en el módulo 3 en adelante. Tocar el violonchelo, o en realidad cualquier actividad que sea ajena a nosotros, nos va a implicar que focalicemos nuestra atención en 3 puntos. Un eje físico corporal en el cual entra la técnica y los movimientos, un eje mental en el cual cuidemos nuestros pensamientos y tratemos de observar cómo estamos pensando, y un eje emocional en el cual podamos observar qué emociones sentimos cuando estamos tocando, especialmente las de frustración y tristeza, que son las emociones más reprimidas socialmente. Prestándole atención a estos aspectos, vamos a poder cultivar una relación saludable con el instrumento y con nosotros mismos, lo cual nos va a llevar a un progreso. Este curso está compuesto por 5 módulos. El primero de introducción, el segundo es de aspectos generales del cello, de la música, del arco, aspectos generales de la postura, para tener noción del viaje que estamos empezando al tocar este hermoso instrumento. En el tercer módulo vamos a trabajar solamente con la mano derecha, con técnica de arco, notas largas, administración de arco, cambios de cuerdas sueltos, cambios de cuerdas ligadas, golpe de arco y todo lo que necesitas saber en un principio para construir una técnica saludable y que no te genere ningún tipo de dolor. En el módulo 4 vamos a trabajar la mano izquierda, la posición de los dedos, ejercicios de motricidad fina para empezar a activar esta musculatura de los dedos. Hay un video específico que te enseña a poner cintas para encontrar la postura correcta de la afinación al principio, cuando todavía no estamos con nuestro oído tan desarrollado. También se suma el estudio de escalas y arpegios. En el módulo 5 hay algunos comentarios finales y te explico cómo armar una rutina de estudio saludable para que una vez que termines el curso puedas seguir profundizando en estos elementos para poder construir una técnica sólida desde el comienzo. Dicho todo esto, espero que disfrutes del curso. Muchísimas gracias.